andan? Espero que se encuentren exageradamente bien. Señores, como pueden verlo, estamos en Cali finalmente. Estoy súper contento por, bueno, tener la oportunidad de conocer esta ciudad, que a propósito es la tercera más importante de Colombia. Y en este video, gente, vamos a hacer un recorrido por la ciudad, vamos a conocer sus calles, un poquito de las cosas que son como que las más representativas de Cali, que me han recomendado muchísimo, varios lugares por allí por visitar. Y al finalizar del recorrido les voy a dar, pues bueno, lo que fueron mis impresiones, lo que me parece, lo que opino, todo. Así que bueno, quédense porque este video va a estar altamente interesante. Cali, gente, definitivamente una ciudad con una combinación bastante interesante en su estructura, en todas las cosas que puedo apreciar. Veo bastante representación histórica y el lugar en el que nos encontramos en este momento no es la excepción. Estoy en el Boulevard del Río. Esto por acá de verdad que es una hermosura. Toda esta parte por aquí bastante turística. Veo muchas personas que vienen a hacerse fotos. Lo que se ve por acá a mis espaldas, déjenme ver si logro, bueno, enfocarlo un poco, es el Cerro de las Tres Cruces. Un lugar que es bastante turístico también, muy representativo de esta ciudad, que espero tener la oportunidad, por supuesto, también de visitar en otra oportunidad. Pero en este video, bueno, vamos a mostrar varios lugares también por conocer de aquí, propiamente del casco urbano de la ciudad de Cali como tal. Y toda esta zona, sí, como les vengo comentando, es súper linda. Tiene por acá este puente, espacios bastante preservados, todo muy bien cuidado. Realmente me gusta mucho el ambiente que hay aquí. Y esto que se encuentra aquí justo enfrente es la famosa iglesia Ermita, que me asombra mucho el tema del detalle que tienen sus estructuras. Es un templo definitivamente hermoso, bastante emblemático y muy representativo de la ciudad. Y fíjense qué interesante esto que me encuentro por aquí, esta especie de vitrina de cristal para la preservación de lo que es la historia, o sea, con los fragmentos reales de este puente. Se llama el Puente Ortiz y miren que hoy está, bueno, totalmente renovado. Me parece interesante que este tipo de cosas se mantengan siempre preservando una parte de lo que es la historia. Bastante interesante. Que eso me parece algo realmente característico, no solamente de Cali, sino de todas las ciudades de Colombia, que en su mayoría siempre están en constante avance, en constante restauración, renovación de los espacios públicos. A nivel general, de verdad que yo creo que eso es una constante en las ciudades de Colombia, y Cali no podía ser la excepción. Me gusta también ver ese equilibrio entre lo antiguo, preservar también ciertas cosas que obviamente son patrimonio, y también que se modernicen al mismo tiempo. Apenas vamos comenzando el recorrido y ya me encuentro acá esta parte que venden estos cholados, que no han parado de recomendarme de verdad desde que llegué, que son como que muy típicos de aquí de Cali. Pero bueno, probar el cholado, eso y otras cosas más, eso se lo voy a estar dejando en otro video. Pero de verdad gracias por todas las recomendaciones que me hacen. Déjenme por aquí en la parte de los comentarios qué cosas no puedo irme sin probar de aquí de Cali. Otra cosa sin lugar a dudas representativa de esta ciudad, el arte de verdad que se puede apreciar aquí en esta ciudad es genial. Toda la parte de la estructura que hay con representación a la cultura musical. Cali básicamente es también caracterizada por la salsa, una ciudad bastante movida en cuanto a ese género musical. Y mírenla cómo son por dentro, ¿eh? Que esto definitivamente que es arte. Miren qué curioso el interior de la trompeta.
Wow. Y aquí algo como un dato curioso que les puedo comentar es que dentro de la forma de la trompeta esta que está acá hay una palabra. A ver, si alguno se la sabe por allí, déjenlo en la parte de los comentarios. Y justo al lado por aquí también está el museo de Jairo Varela. Bueno, y toda esta representación que hay aquí arquitectónica, de verdad, está muy genial. Además de ser conocida como una ciudad muy salsera, Cali también tiene una particularidad que es también conocida por algunas personas como la ciudad de los gatos. Y esto es porque a lo largo de la ciudad, en varias ubicaciones, es posible ver estructuras de gatos como esta que tengo por aquí, que ya se los voy a mostrar. Qué impresionante esto, gente. Miren, nada más y nada menos que el gato del río. Como podemos ver aquí, bueno, que es un gato del 3 de julio de 1996. Un gato ya con su edad, ¿no? Pero se ve bastante conservado, mírenlo. Y un dato curioso que hay por aquí sobre los gatos. Miren qué interesante esto, que el gato posee una belleza sin vanidad, fuerza sin insolencia, coraje sin ferocidad, todas las virtudes del hombre sin sus vicios. La alcaldía de Santiago de Cali. Tremendo mensaje, ¿no? A las personas de aquí de la ciudad, pues el concepto del tema de los gatos les gustó tanto que decidieron hacerle compañía al gato. Y bueno, aquí tienen estas gatas, mejor dicho, que están, bueno, hechos por aquí, como lo dicen, en fibra de vidrio. Así que bueno, no suban a los niños en las gatas porque se pueden romper. Son delicadas, pero qué interesante como básicamente el parque está lleno de gatas por todo esto. Y con las razas fresas de los gatos o gatas, o sea, bastante cool, la verdad. Todo esto como se puede apreciar por aquí. Y hay algunos bastante interesantes. O sea, miren esta gata cuerpo espín, ¿ok? ¿Cómo le dirían ustedes? Y aquí, bueno, tiene la explicación o la representación. Ella quiere defenderse de la agresión del medio ambiente de los gatos callejeros, que la ven irresistible por su color y su coquetería maléfica, pero a la vez como el cuerpo espín, ahí está, ¿ves? Está alerta, solo que tiene ojo para su gato, el del río, güey, el gato grandote que vimos al principio. Y además de curioso, es como que algo diferente de ver, de lo típico, digamos, como que en las ciudades. Cali tiene como que este toque particular que no había visto nunca antes en otro lugar. Estas letras, como lo pueden ver, no son la excepción. Miren qué interesante pues el diseño de todas las cosas que hay aquí, que representa un poco también lo que es la ciudad propiamente, su cultura, la biodiversidad que hay. Hay muchas interpretaciones según lo que he estado informándome con respecto a esta maravillosa escultura, y es bastante grande, o sea, miren, yo mido 1,78 m, a veces 1,79 m, depende de la máquina. Incluso he visto que mido 1,80 m supuestamente, pero bueno, esto yo creo que tiene como 2,30 m, 2,20 m aproximadamente. Otro lugar de los que me recomendaron visitar es esta parte de lo que es conocido como San Antonio, que bueno, a simple vista les puedo comentar que es un barrio bastante bonito, un barrio de esos que conservan lo que son las fachadas antiguas, patrimonio ya cultural de la ciudad, porque se conserva pues mucho el estilo antiguo. Miren esta capilla que tenemos aquí atrás, que es la capilla de San Antonio, y nada más y nada menos que miren esta vista, pero ya va, que estoy todo atravesado, ya va. Y miren la hermosa vista que tenemos aquí de Cali. Qué cosa tan espectacular. Cosas que, bueno, les puedo comentar para los que no conocen todavía Cali. Como se pueden dar cuenta, la ciudad es prácticamente en su mayoría plana. De hecho, me recuerda un poco a lo que es mi ciudad, porque es, bueno, plana, pero sí tiene por acá cierto relieve, tiene ciertos cerros. De hecho, tiene 2 cerros tutelares y en su mayoría pues plana, como pueden ver. Y miren lo que les estaba hablando con respecto a la fachada, de cómo lucen algunas
casas de por aquí, de este sector, casitas, techitos rojos, todo muy bien conservado por toda esta zona. Vaya gente, y justo miren, en este momento hay una manifestación. Están, bueno, protestando por el tema de las medidas que está tomando el gobierno actualmente aquí en Colombia. Están partiendo cosas, una protesta. Bueno, ahí lo tienen. Ese fue el último día que pude grabar con normalidad la ciudad de lo que esperaba yo hacer para mi visita a Cali, puesto que comenzaron las protestas en Colombia y las siguientes imágenes que verán a continuación fue un poco de las cosas que ocurrieron en el cuarto día de protestas. Vaya gente, ¿quién lo diría? Estamos acá en el aeropuerto. Bueno, ya pues para dejar Cali. La verdad que no esperaba, pues realmente nadie esperaba toda la situación que está ocurriendo actualmente aquí en Colombia. Hoy es el 10º día de las protestas. Y realmente fue bastante difícil, o sea, fue bastante difícil para mí porque entiendo naturalmente pues toda la situación de lo que está ocurriendo y sé que realmente esto es necesario pues para un cambio. Me siento muy triste porque no pude conocer lo que quería conocer de la ciudad. Realmente me hubiese gustado tener la oportunidad de conocer pues más destinos, tantas cosas que tenía en mente realizar aquí, pero bueno, yo creo que todo pasa por algo. Me parece que siempre de pronto hay cosas que no pasan por algo en el momento que uno quiere que ocurran. Quiero verlo de esta manera. Espero tener la oportunidad de volver para pues grabar más de todo. Realmente me faltaron muchísimas cosas, no pude probar muchas cosas que quería comer, pues bueno. Y es triste, pero son cosas necesarias que tienen que ocurrir para que el país y la situación pues mejore, para que todo avance. Me da un poco de sentimiento, la verdad, el tener que despedirme de esta manera así de la ciudad. Quería pues hacer otras cosas. La verdad es un poquito difícil para mí, pero bueno. Llegamos afortunadamente aquí al aeropuerto sin mayor dificultad, que hoy y estos días últimamente ha estado todo muy cerrado, calles, o sea, realmente complicado hacer cualquier, digamos, moverse de punto A a punto B por el tema de la situación actual, que es bastante difícil, pero aquí estamos, finalmente llegamos bastante a tiempo. El vuelo es todavía en un par de horas y quería agradecer también a Cali pues por haberme recibido. Tuve la oportunidad de conocer personas geniales, muy amables, muy cordiales las personas de Cali. Su clima, todo realmente me pareció una
una gran ciudad que espero tener la oportunidad de volver a visitar pronto.